Entonces, vamos a continuar. Sé que hay algunos hermanos que no estuvieron en el primer taller en que estuvimos. Estuvimos compartiendo un poquito de esta invitación que el Señor nos hace a ser intercesores, pero especialmente dentro de la experiencia de la zarza ardiente. Esa experiencia donde el mismo Moisés se animó a irse más allá de esa experiencia que él fue teniendo en su cotidiano vivir, pero que en ese cotidiano vivir Moisés un día dejó de hacer tal vez lo que venía haciendo hace mucho tiempo y fue más allá. Y dentro del camino espiritual de los intercesores, el ir más allá me va habilitando y activando a entrar en nuevas dimensiones espirituales, en las cuales cada uno de nosotros vamos caminando. En ese caminar vamos avanzando y por eso lo importante de que hoy seamos un cuerpo de intercesores sumados en esta formación, que no es una formación intelectual, si bien vamos a adquirir conocimiento, vamos a adquirir diferentes formas y maneras, ¿no es cierto? Vamos a recordar alguna, el Señor va a confirmar de la que ya estamos haciendo, pero especialmente nos estamos encaminando para seguir avanzando en este llamado que el Señor nos hace, el llamado a ser intercesores, a ser soldados de Cristo. Yo quisiera que interactuemos y a través de un mensaje me cuente hace cuánto tiempo que vos estás en la intercesión. En este momento te invito a que escribas en el chat, que me vayas contando un año, 2 años, un mes, recientemente, anda compartiéndome el tiempo en el que estás en la intercesión. Entonces, mientras vamos respondiendo a esta pregunta, quisiera comenzar este taller con esta palabra. La palabra está en Eclesiastés, el capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Bueno, si alguno podría, alguno que no sabe usar el chat, ahí me dice rápido con su micrófono, pero el que sabe usar el chat, el mensaje, me gustaría que vayan diciéndome hace cuánto tiempo que están en la intercesión en este camino. Muy bien, entonces ya me están diciendo 6 meses, 13 años. A ver, acá hay muchos, así que ahí espero sus mensajes. Mientras vamos escribiendo, vamos a compartir esta palabra. La palabra de Dios dice, todo tiene su tiempo y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Su tiempo de nacer, su tiempo de morir, su tiempo de plantar y su tiempo de arrancar lo plantado, su tiempo el matar y su tiempo el sanar, su tiempo destruir y su tiempo edificar, su tiempo el llorar, su tiempo el reír, su tiempo el lamentarse y su tiempo el danzar, su tiempo el lanzar piedras y su tiempo el recogerlas, su tiempo de abrazarse y su tiempo el separarse, su tiempo de buscar y su tiempo el perder, su tiempo el guardar, el tiempo de tirar, su tiempo de rasgar, su tiempo el coser, su tiempo el callar, su tiempo el hablar, su tiempo el amar y su tiempo el odiar, su tiempo el de guerra, su tiempo el de paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, el texto es Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 al 8 inclusive. Cada uno de nosotros de manera personal en la etapa de nuestra vida, como nos dice la palabra de Dios, tenemos nuestro tiempo. Vamos teniendo nuestro tiempo, ¿no es cierto? Y ahí va nombrando diferentes formas, diferentes situaciones, tiempo de nacer. Pero si nosotros aplicamos esta palabra en la intercesión, muchas veces podemos saber que estamos en un tiempo. Por eso que es necesario es saber hace cuánto tiempo estás. Algunos me hablan de 13 años, otros me están hablando de 20 años, otros me están hablando de meses. Entonces algunos están naciendo. Y si nosotros hablamos acá, por ejemplo,
tiempo de plantar, tiempo de edificar, tiempo de destruir. ¿Por qué será que en la palabra también el Señor nos va hablando de diferentes cosas? Tiempo de lamentarse, pero también el tiempo de danzar. El tiempo de abrazarse, tiempo de separarse, tiempo de buscar, tiempo de perder, el tiempo de guardar. Y cada uno de nosotros podemos ir tomando esta palabra con una indicación en particular. ¿Y cuál es el tiempo que vos estás viviendo en esta etapa de tu llamado a la intercesión? ¿Cuál es el tiempo? ¿El tiempo de nacer? ¿Estás naciendo? Y, y si ya estás hace mucho tiempo, ¿estás volviendo a nacer? ¿Estarás en esta etapa del tiempo de llorar o estás en el tiempo de reír? Y el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, conoce nuestro mover, conoce lo que estamos viviendo en este momento. ¿Por qué será que el Señor nos habla de un tiempo de guerra, pero también de un tiempo de paz? Porque el Señor también sabe en qué se enfrenta la intercesión. Como la palabra de Dios, no solamente en tu vida personal, sino también en el llamado, nos va diciendo muchas cosas, nos va hablando de muchas cosas. Y yo le dejo esta palabra para que dentro de unos minutos más sigamos meditando. En esto primero es decir, ¿en qué tiempo estás? ¿Hace cuánto tiempo estás? Pero ¿qué tiempo estás viviendo en tu llamado en el ahora? En el ahora y en el hacia adelante. Aquellos que están hace 20 años, 13 años, podemos recordar muchas cosas, alabar al Señor por todos los beneficios. Como dice la palabra de Dios, alaba, alma mía, al Señor, no te olvides de tus beneficios. Siempre hay que ser agradecido al Señor por ese tiempo hermoso que nos regaló. Aquellos que estamos iniciando, bendito sea el Señor que nos llama, ¿no es cierto? Y en el estar algunos hace mucho tiempo, en esto de el estar algunos iniciando, el Señor une los caminos, une los caminos. El que está hace mucho tiempo es justamente el hermano que va a acompañar y va a dar luz al que está iniciando. Pero el que está iniciando también puede ser luz para aquel que, que está hace mucho tiempo. Por eso el Señor va uniendo los caminos. Y lo importante es que somos una fuerza corporativa, una fuerza corporativa. Yo en este momento quisiera preguntarte a qué parroquia, a qué grupo de oración estás participando en tu servicio. Cada una de estas cosas que voy compartiendo y preguntándole, eh, si pueden, escriban en el chat. Vamos hablando de la identidad del intercesor. Entonces, y sobre todas las cosas, un terreno que el Señor te dio a vos, que es ese lugar, un lugar físico, pero no solamente un lugar físico, sino también un lugar espiritual. Entonces, a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, el Señor asignó como tierra, como posesión, la diócesis de Limón. Ajá. Entonces, y dentro de la diócesis de Limón, dio una parte de esa tierra, una parroquia, un grupo de oración, una asamblea de oración, alguna secretaría, algún servicio dentro de la intercesión en algún lugar específico. De esto nos habla el Señor. Por eso, siempre es necesario en la intercesión saber no solamente que yo soy llamado a ser intercesor, sino el descubrir que el Señor me da una tierra, un terreno. Fíjense cómo Moisés, que en ese momento fue a ese lugar,
que el Señor le invitaba a que vuelva a Egipto. Entonces Él le dio una tierra, un pueblo, se le asignó un pueblo. Y si nosotros seguimos, ¿no es cierto? Eh, el camino de Moisés, quien sucede a Moisés es Josué. Y a Josué el Señor muy claramente cuando lo llamó, le dijo muy bien eh, su llamado, lo confirmó en su llamado, pero no solamente eso, sino a él le dijo, este es el lugar que yo te doy, toma autoridad de este lugar. El Señor fue justamente, y no solamente eso, le hizo promesas sobre ese lugar. Él le dijo, donde pongas el pie, yo te doy como posesión. Por eso es muy importante poder ir reconociendo como intercesores que el pie del intercesor, cuando se pisa en ese lugar que el Señor le da como autoridad, ese pie, ¿no es cierto?, marca un hacia adelante y va a marcar diferentes, diferentes cosas que el Señor indica para ese pueblo. Nosotros podríamos decir que el Señor llamó en la diócesis de Limón a Carlos como el coordinador, ¿no es cierto? Entonces el Señor le dio esa autoridad a Carlos. Entonces, en Carlos también dio a todo un equipo diocesano, ¿no es cierto? Y estamos hablando de una estructura organizativa, pero nosotros como intercesores sabemos que es más allá de eso, que estamos hablando de lo espiritual, la dimensión espiritual que tiene, ¿no es cierto?, la autoridad de la cabeza. Pero para cada cabeza, cada uno que es autoridad, se le asigna un profeta. No por eso, como es que se dice que el coordinador es un llanero solitario. No, tiene un equipo, que es el equipo coordinador, pero además de eso, el Señor en ese llamado le asigna un profeta, le asigna un grupo de profetas. Entonces, en este tiempo, en este tiempo el Señor asignó a nuestro hermano que sea cabeza, pero te asignó a vos como profeta. ¿Y qué podemos ver nosotros que los profetas hacían justamente a lo largo de la palabra? A lo largo de la palabra. El profeta es el que anuncia la voz del Señor. Y es justamente el que anuncia y denuncia. Fíjense cómo en ese sentido tenemos el profeta Samuel que fue justamente a buscar a ese nuevo rey. Y por eso entró ahí en la casa de David y en el nombre del Señor dio, ¿no es cierto?, ese llamado que el Señor le hace a David como rey. Entonces el profeta es el que establece que la voluntad de Dios se manifieste desde el que es cabeza. Por eso hay una gran responsabilidad en, en los hermanos cuando se disciernen, ¿no es cierto? En los hermanos que son intercesores, cuando se hacen discernimientos, por ejemplo, de quiénes van a ser cabeza de los grupos de oración, de las asambleas, de los que van a ser cabeza de la diócesis a nivel nacional. Es por eso es que no solamente el profeta Samuel fue a, a llamar el nombre del Señor, él ya venía orando, él ya venía preparando el terreno, él ya venía, ¿no es cierto?, caminando. Y eso es justamente lo que va haciendo el, el profeta, el intercesor. Pero no solamente eso, la gran responsabilidad que le dio el Señor también a aquel profeta que se animó a decirle a David cuando él estaba cometiendo, ¿no es cierto?, adulterio.
Fíjense, de esa misma manera, también podemos encontrar el profeta que habló con el rey Ezequías, el profeta Isaías, que venía a anunciar que ese pueblo y él mismo iba a morir justamente. Y en el nombre del Señor llamó a todo un camino de conversión, de reparación, y ese rey escuchó la voz de Dios a través del profeta, se arrepintió y movilizó a todo su pueblo y el Señor extendió y alargó su vida. Fíjense la gran responsabilidad que el Señor da, no solamente en llamar a que seas intercesor. Nosotros, el, el taller anterior, fuimos haciendo como un recordatorio de qué tiene que ver, de qué significa el llamado a ser un intercesor. Es mediar, ponerse en el medio de una persona con otra, ceder. Y seguimos, ¿no es cierto?, en este seguir recordando de qué se trata el llamado a la intercesión, de qué se trata este llamado. Y en eso te hago una pregunta. ¿Cuál es la función principal del intercesor? ¿Qué te parece a vos? En esto también te invito a que me contestes en el chat. ¿Cuál es la función principal del intercesor? Si alguno quiere activar su micrófono y contestarme, con mucho gusto. Bien. A ver, ¿quién dice yo? Mi pregunta es, ¿cuál es la función principal del intercesor? Ayudar por medio de la oración a otras personas. Ujú. ¿Quién más quiere aportar a esta pregunta? Respondiendo a esta pregunta, orar por una situación y por los hermanos. Eso forma parte de interceder. Ayudar por medio de la oración a otras personas, orar por una situación por los hermanos. Sí, es cierto. Forma parte de, de ejercer la intercesión, rogar a Dios en nombre de otro. Muy bien. Gracias a los hermanos que están contestando. Ahora, ¿qué dice Juan 4, versículo 23-24? Llega la hora y ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre, que sean los que le adoren. La primer función y la función principal del intercesor es adorar a Jesús, estar con Él en adoración. Y justamente, aunque estamos aquí reunidos porque somos intercesores, como somos soldados de Cristo, el Señor no es que busca solamente eso, busca verdaderos adoradores. Adoradores que luego sean intercesores. Entonces, por eso es que recordábamos el taller anterior que es uno de los primeros momentos donde fuiste o vas descubriendo el llamado a la intercesión es que quieres quedarte orando un poco más, quieres quedarte un poco más con el Señor. Y cuando los hermanos ya van diciendo, ya es hora, ya vamos, tú quieres seguir quedándote, quieres seguir ahí con el Señor. Y eso va cada vez más incrementándose, creciendo.
ese anhelo, ese deseo de estar adorando al Señor. Adorar es estar con Él. Adorarlo es estar con Él. Y fíjense que es elegir la mejor parte. Eso está justamente en Lucas 38:42. Y interceder sin antes adorar, o sea, sin darle y demostrarle todo nuestro amor, es como algo que inclusive tiene que ver con que ni siquiera le saludo al Señor antes de, de entrar en su presencia para ejercer el carisma de la intercesión. Entonces, gloria a Dios, como el Señor va confirmando el llamado, acá como nos dice nuestro hermano Alejandro, que Él va a busca, ¿no es cierto?, estar con Él. Y por eso es que también interceder es buscar, una constante búsqueda a nuestro amado, buscarlo a Él, buscar agradarlo, buscarlo, busquen primero el reino de Dios, búsquenlo, ¿no es cierto? Como dice Mateo 6:33. Fíjense que es casi imposible interceder si nosotros nos desenfocamos de Él y nos enfocamos en el problema, en la petición, en la urgencia de la oración. Entonces, a veces es muy necesario recordar este ABC de la intercesión, donde sabemos que nuestra función principal es adorarlo, donde sabemos que ese es nuestro primer llamado, buscarlo, buscar su reino, buscar su voluntad, ¿no es cierto? A través de la adoración, de esa relación íntima con Él, entrar, ¿no es cierto?, a su corazón y buscando su voluntad es donde todo va caminando. Y lo otro que también eh, nos confirma en la intercesión es la segunda parte de la palabra intercesión, viene de ceder. El ceder, vos cedés tu tiempo, cedés todo de vos para que a través tuyo el Señor sea canal de gracia para los demás, ¿no es cierto? Eh, Vos cedés, ponés de tu parte, ¿no? Y fíjense cómo inclusive te pones ahí a ser canal de gracia y cedes todo para que ese pueblo, el pueblo, se encuentre con el Señor. Y fíjense, mis hermanos, que es justamente lo básico, pero es muy necesario recordar. Entonces, a veces, por ahí yo hago acordar a los hermanos que están hace mucho tiempo este ABC y damos luz a los hermanos que están iniciando que interceder tiene que ver con adorarle al Señor, buscar su voluntad, buscar su reino y ceder, ¿no es cierto? Tu tiempo, salir de vos para que el Señor a través tuyo sea, ¿no es cierto? Se pueda encontrar con ese pueblo. Y fíjense que sin esta actitud, sin pararnos nosotros en estas tres, la adoración, el buscar su reino, el buscarlo a Él y el ceder, no podemos avanzar. A veces es necesario recordar eso. Y sobre todas las cosas también eh, recordar un poquito más este llamado que el Señor nos hace. Y por eso también vamos siguiendo este taller, esta formación. Tenemos también para compartir que el Señor nos invita a, a tener
la claridad en la intercesión, que desde el momento que nos llamó, desde el momento que Él eh, te llamó, que vos descubriste el llamado, Él lo hizo para que vos lo hagas poder, con su fuerza. Si bien el Señor necesita nuestras manos, nuestros pies, nuestras cabezas, los sentidos usa el Señor. Él pone dones, carisma y talento, pero el Señor no te llamó a solamente interceder. El Señor te llamó a interceder con poder, ¿cierto? Entonces, Él también en eso vuelve a avivar ese poder, ese fuego en aquellos hermanos que están caminando ese tiempo. Y nos invita a los que estamos iniciando de que siempre la intercesión sea con poder. Y vamos a hablar de principios en la intercesión. Hay principios que tenemos que tener claros en la intercesión, recordar estos principios. Y la palabra principio comienza con la P. Entonces vamos a tener seis principios necesarios que nos siguen dando luz en este llamado. Y la primer P como principio es la promesa. El Señor te invita a que tu intercesión sea fundamentado en su promesa. Que tu intercesión sea fundamentado en las promesas de Él. Por eso es tan necesario adorarlo, buscar su voluntad y ceder. Muchas veces ceder a lo que yo quiero, porque siempre lo que Él quiere es mucho más que lo que yo quiero. Y las promesas del Señor se cumplen. Y fíjense, en el caso de Elías, ¿hace cuánto tiempo que no llovía? Y el Señor prometió que iba a hacer llover. ¿Mm? Y a través de esa promesa, el Señor, ¿no es cierto? El Señor cumplió la promesa. En la palabra de Dios hay muchísimas promesas. Por eso que es necesario que nosotros podamos tener la palabra de Dios constantemente con nosotros. Así como el abogado en el juzgado se presenta con el código civil, la palabra de Dios es el código civil, ¿no es cierto?, del intercesor. Ahí con la palabra nosotros oramos conforme a sus promesas. Y esta palabra está llena de promesas. Y por eso la invitación al que va iniciando es estar constantemente meditando y reflexionando la palabra. Aquel que está hace mucho tiempo a seguir humeando, reflexionando la palabra, porque hasta una misma palabra muchas veces me va diciendo una cosa diferente en esa situación, en esa intercesión. Orar con nuestras palabras es muy bueno, pero orar con las promesas del Señor y con la palabra de Dios es lo más poderoso y efectivo en tu oración. Fíjense, no se trata de que vos y yo oremos en la promesa haciéndole acordar al Señor. Muchas veces las oraciones se tornan, Señor, vos dijiste que harías tal cosa. Señor, no, 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 no. Estas promesas que el Señor nos dio y nos da, la vamos orando, pero para que nosotros podamos reconocer sus promesas. Porque a veces se nos olvida. A veces las promesas del Señor, como no se están cumpliendo, porque por ahí estamos caminando en la promesa, caminando en la promesa, caminando en la promesa, pero, pero cuesta, ¿no? Eso de perseverar en la promesa, el Señor prometió y llega el tiempo, así como te iba diciendo, y para esto aplica, ¿no es cierto?
¿En qué tiempo estás? Hay un tiempo para reír, para llorar, hay un tiempo para nacer, para sembrar y para cosechar. Por eso, eh, parados en la promesa para reconocer y recordar las promesas nosotros. El Señor se acuerda de sus promesas, no se olvida de las promesas. Entonces, la intercesión se aplica como en una copa donde uno va depositando la oración. Y llegado ese momento donde se llena la copa, esa copa rebosa y ahí viene el cumplimiento de la promesa. Un segundo principio de la intercesión es la puntualidad. Hay muchos que son de llegar temprano, van a decir, ah, bueno, vieron que es así, bueno, pero más allá de que sí, de que uno tiene que ser puntual en sus actividades, tiene que ver con la puntualidad de la oración. Muchas veces nosotros tiramos, decimos aquí, ¿no es cierto? Vamos tirando la oración por diferentes lugares y no puntualizamos. Por eso es necesario que nos organicemos en la intercesión. Y la puntualidad, o ser puntual en el sentido de la oración que vamos a hacer. O sea, una, una intercesión que especifique, que puntualice qué es lo que se va a orar. Muchas veces oramos así como un abanico de cosas, entonces como que salimos sin entender nada. Pero conforme vamos, ¿no es cierto?, caminando y vamos organizando la importancia de la intercesión organizada. Eso es la intercesión profética, eh, organizar la intercesión. Nosotros por ahí lo llevamos desde un conocimiento intelectual o de una estructura, pero no, organizar la intercesión es especificar, poder dar en el blanco y ser puntual en la intercesión. Y la intercesión más efectiva es esa, la que es puntualizada. Fíjense, por ejemplo, cómo orar específicamente es dar con una flecha específicamente hacia esa intención. Otro principio para nuestra intercesión es que nuestra intercesión tiene que ser positiva. Eh, Justamente muchas veces nosotros mismos, eh, nuestra oración va tendiendo muchas veces, ¿no es cierto?, a lo negativo. Y en esto no quiero hablarte de por ahí tus realidades interiores que aplican mucho en esto, pero sobre todas las cosas hay una atmósfera que rodea esa situación. Por ejemplo, si tenemos que orar por el país, en el país vemos, ¿no es cierto?, que hay robo, adicciones, que está viendo esto, lo otro, esto, lo otro. Si el intercesor ora, insertándose en esa atmósfera sin correrla en oración, corre riesgo de orar de manera negativa, porque la atmósfera que rodea esa, esa intención es una atmósfera negativa. Por eso es que el intercesor levanta la mano al cielo y se conecta con el cielo para que lo que está en el cielo se manifieste en la tierra. Muchas veces tomo posesión de ese lugar que el Señor me dio, ese terreno, esa intención, pero en lugar de conectarme con el cielo, me conecto con la atmósfera, con las realidades negativas y oro de manera negativa. Pero nosotros tenemos que orar conectándonos con el cielo, desplazando esa atmósfera y pidiéndole al Señor que justamente su gloria sea la que se manifieste en ese lugar. ¿Entienden? Entonces, tiene que haber de positivo, pero también de creativo en esto. Y, y fíjense que muchas veces la oración de Señor, que está todo oscuro, negro, que está todo mal, y
pasamos una hora diciéndole al Señor todo lo malo, todo lo malo que está, ¿no es cierto? Todo lo, ¿no es cierto? En realidad, justamente nosotros estamos llamados a cambiar, como hablábamos, ¿no es cierto? Jeremías en su llamado, Jeremías 1 capítulo 1. No solamente el Señor le dijo a Jeremías, antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, yo te conocí, te conocí, dijo, yo pondré mis palabras en tu boca. Te llamé para arrancar, para plantar, para derribar, para correr. Entonces, de eso se trata. Pero muchas veces le vamos diciendo, Señor, pasa esto, lo otro, y le decimos toda una serie de cosas negativas. Nosotros nos tenemos que conectar con el cielo. Pero recordando en este principio de la intercesión, recordando de que nosotros también dentro de nuestras dimensiones, lo que el Señor nos da como tierra, como espacio, como hay una atmósfera. Imagínense una atmósfera de una familia, una atmósfera, ¿no es cierto?, de vicios, atmósfera de un país, de una diócesis. Imagínense, por ejemplo, si tenemos que orar por algún conflicto que esté sucediendo en alguna diócesis, en algún grupo. Hay una atmósfera de pelea, de división, de contienda. Entonces no hay que pararse así, sino pararse que el Señor es paz, el Señor es unidad, y desde ahí plantar esa oración. Ahora, fíjense cómo el Señor con su palabra nos dice en Marcos 11:24, por eso digo todo cuanto pidan en oración, creer que ya habéis recibido y lo obtendrán. Entonces, la el cuarto principio en la intercesión es la perseverancia. Muchas veces hay oraciones, hay pedidos que dejamos de hacer porque nos cansamos, porque queremos que a veces que la respuesta sea inmediata, porque queremos que la que sea el ya, el ahora, o porque inclusive a veces mal creemos que el Señor no nos contesta. Y el Señor sí contesta todas las oraciones. ¿Sabes cuáles son las oraciones que el Señor no contesta? La oración que no hacemos. Y a veces nosotros dejamos de orar. Y para eso el Señor nos invita a ser perseverantes en la oración. Y el Señor nos puede contestar con un no, porque no es su voluntad y aunque nosotros querramos de que sí, de que sea así, nos puede decir no. Pero el Señor siempre en ese no tiene todos los por qué no. El Señor nos puede decir que sí, claro que sí. Y el Señor nos puede decir, espera y sigue orando. Pero esa espera desespera y a veces dejamos de orar. Hay oraciones, hay copas que no llenamos y que no rebosaron y que no cayeron las bendiciones y no se han cumplido las promesas de Dios, no porque Él no cumple las promesas, sino nosotros dejamos de perseverar en la oración. Hay oraciones que hiciste por tu familia, hay oraciones que hiciste por tu hijo, por tu hija, hay oraciones que hiciste por tus negocios, por tu empresa, hay oraciones que hiciste a nivel personal, hay oraciones que hiciste por tu grupo, hay oraciones que, que hiciste por tu diócesis, que dejaste de hacer. ¿Y por qué será? ¿Qué te dijo el Señor a esas oraciones? ¿Te dijo no? ¿Te dijo sí? ¿O te dijo espera y la espera desesperó? Sé perseverante en tu oración. El quinto principio es la pureza. En eso siempre el Señor, así como el profeta Samuel dijo, ¿no es cierto?, que él no miraba las apariencias, sino que él miraba el corazón. Siempre el Señor mira el corazón del profeta. Y por eso siempre es necesario esta rectitud de intención, ¿no es cierto? Pedir al Señor que cada vez vaya purificando nuestro corazón, ¿no es cierto? Inclusive hasta hay momentos, hay oraciones que hacemos que no tienen toda la pureza de intención por la que, pero el Señor viene a nuestro auxilio
Fíjense como en Santiago 4:3 dice, ustedes piden pero no reciben porque piden mal, pues lo que quieren para gastarlo en sus placeres. Muchas veces pasa eso, pero el Señor va purificando el corazón. Por eso vamos viviendo, ¿no es cierto?, un proceso en nuestro camino de intercesión, un proceso donde estamos invitados a disminuir cada vez más nosotros, disminuir todo lo que es de la carne, la humanidad, todo lo que a nosotros nos parece de nuestra cultura, desde lo que nosotros aprendimos, lo que nosotros vivimos, y dejar que Él vaya haciendo, dejar que Él vaya haciendo, ¿no es cierto? Y sobre todas las cosas, en esa pureza, siempre la intercesión que vos haces, tiene que buscar glorificar a Dios, glorificar a Dios. Muchas veces, claro, somos partícipes de la intercesión y el Señor da muchísimas cosas y nosotros solamente somos canales de gracia. Él es justamente el que tiene que ser glorificado en tu intercesión. Entonces, y sobre todas las cosas, eh, en Primera de Timoteo 2:8, el mismo Pablo dice, quiero pues que en todo lugar donde los hombres estén orando, levanten al cielo manos limpias de todo enojo y discusión. También de eso habla la pureza del corazón. Por eso no solamente hacemos una oración previa a la intercesión, donde le pedimos perdón al Señor como una estructura, sino realmente como esa necesidad de que siempre necesitamos ser purificados por el Señor y llevados a que nuestra oración sea cada vez más pura, cada vez más pura, cada vez más buscando glorificar al Señor. Y la sexta y la última, eh, el último principio que me parecía necesario recordar o puntualizar y poner como luz es la intercesión. Tiene que ser hecha con poder, con poder. Justamente hay muchas oraciones que carecen de poder. Y la palabra poder a veces nos hace tener miedo, pero el Señor nos habla del poder. Con el poder yo le doy autoridad. Yo le doy autoridad, dice el Señor, para que en mi nombre, y el Señor mismo, ¿no? Harán cosas más grandes de las que yo hice. Señores que nos va, ¿no es cierto? Y fíjense como en Hechos 1, eh, versículo 8 dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Siempre la oración de intercesión con el poder del Espíritu Santo. Que todo, el Señor quiere y siempre derramar su Espíritu en cada uno de nosotros. Eh, recordarte con estos principios de que interceder no es solamente interceder a lo que el Señor te llamó, sino interceder con poder. Entonces, en este momento, yo te invito a que cerremos nuestros ojos unos minutos. Me pido a Brenda una oración con un canto, ¿no? Vamos a orar y cantar. Puntualicemos estos principios. Necesitamos de estos principios. ¿O estamos ejercitando alguno? ¿Alguno estamos con esa luz? Pero sobre todas las cosas, yo te invito a que agarres una hoja y una virome, una lapicera, un lápiz, y que le hagamos una carta al Señor, especialmente reconociendo que necesitamos nosotros de estos principios, que estos principios ya están establecidos en nosotros, pero ¿cómo pueden despertarse en nosotros? ¿No es cierto? Y sobre todas las cosas, ¿qué deseas? Además de estos 6 principios, tal vez el Señor te habló específicamente de uno en particular. Tal vez necesitas la perseverancia. Eso es el que por ahí le cuesta perseverar en esa intención. Soy el que le hace falta la intercesión con poder, o más pureza, o puntualizar, ¿eh? Entonces, entonces te recuerdo cuáles son los principios.
El principio de la intercesión, hay muchos, pero en esto vamos a aplicar estos 6 que son los más generales. Las promesas. Otro principio es la intercesión puntual. Otro principio es la intercesión positiva. Otro principio es la intercesión perseverante. Otro principio es la intercesión pura, con pureza. Y la última, pero la principal, es la intercesión con poder. Entonces, en este momento, vamos a pedirle al que nos da el poder, el fuego, al Espíritu Santo, que venga a darnos luz, no solamente para pedirle esos 6 principios, sino tal vez hay uno en particular que el Señor quiere como hoy activar de manera más poderosa. ¿Será acaso ese principio de la promesa, de interceder con sus promesas? ¿Será que hace falta abrirnos más a las promesas del Señor? Clamemos al Espíritu Santo en este momento. Espíritu Santo, tu presencia estamos, llénanos de tu poder, ven y habita en mí. Te invito a que en este momento puedas escribir con tu lapicera en una hoja estos 6 principios. Mientras seguimos pidiéndole al Señor intercesión según las promesas. El principio de la intercesión puntual. El principio de la intercesión positiva. El principio de la intercesión perseverante. La intercesión pura. La intercesión con poder. Amemos al Espíritu Santo, cantemos y oremos en este momento. Ven y habita en mí, Espíritu Santo, tu presencia estamos, llénanos de tu poder, ven y habita en mí. Espíritu Santo, en tu presencia estamos, llénanos de tu poder, ven y habita en mí. Hay un llamado que el Señor hizo. Él te llamó a ser su profeta. Hay un llamado que el Señor hizo. Él te llamó a ser su intercesor. El Señor te llamó. El Señor te llama y establece principios en tu vida. Él te dio una tierra. Él te dio en posesión una tierra. Él te da un lugar donde solo tu pie, poniendo tu pie, toma toda autoridad.
Y en eso, permite al Señor que hoy active estos principios en vos. Active estos principios. En este momento le presentamos al Señor de la promesa. Y yo te invito a que en este momento comiences a recordar cuántas promesas te hizo el Señor. Cuántas promesas. Él no se olvidó de las promesas que te hizo. Él nunca se olvida de las promesas. Pero ¿cuáles son las promesas que el Señor te hizo y que vos olvidaste? ¿Cuáles son las promesas? ¿Cuáles son esas promesas? Señor, queremos presentarte la memoria de cada uno de los hermanos. Si alguno de los hermanos se olvidó, alguno de los hermanos se bloqueó las promesas y dejó de orar conforme a tus promesas. Hoy te pedimos, Señor, que venga a activarse en ellos nuevamente esas promesas que vos hiciste, Señor. No solamente eso, sino también que aquellos que están bloqueados a recibir la promesa del Señor, hoy reciban el poder de tu Espíritu Santo y sean desbloqueados. Ábrete a esas promesas. El Señor, el Señor viene a hacerte nuevas promesas. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor. Tú eres agua viva, fuente que no se agota, consolador e intercesor, tomo y el control. ¿Y qué te parece si vamos un poquito más allá? Y tal vez vos no creíste en las promesas que Él te hizo. Reconoce que no creíste en sus promesas. Y hoy quiero decirte, Dios cumple las promesas. Dios prometió cosas que haría en tu vida y Él las hará. Dios prometió cosas que haría en tu diócesis y en tu grupo. Él las hará. Él las hará. Por eso en este momento todo lo que nubló, bloqueó, hizo mal creer al hermano intercesor de que esas promesas no se cumplían, hizo inclusive creer que Dios era un mentiroso. Perdón, Señor. Mas hoy derrama, Señor, nuevamente el fluir de tu espíritu, derrama tus promesas en cada hermano, en cada hermano. Tú eres fuente que no se agota, consolador e intercesor, tomo y el control. Tú eres agua viva. En segunda de Corintios 1, 19, 22. Dice, pues todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en Él, y por eso decimos por Él, amén, a la gloria de Dios. Comienza no solamente a abrirte las promesas, sino abraza la promesa. Abraza la promesa. Abraza, atesora esa promesa. Soltaste la promesa, el Señor no se olvidó. Y ábrete a esas nuevas promesas. Esas nuevas promesas. Yo veo que hay un árbol que está comenzando a crecer más y más.
Y no solamente que crece ese árbol, sino que comienza a tener muchos frutos. Esos frutos son abundantes. Esa promesa el Señor te la da. Recibe los frutos de la intercesión. Recibe los frutos que el Señor quiere darte. Señor, y si este principio de la intercesión puntual no ha sido, Señor, ejercitado en algunos hermanos, y para aquellos que comienzan hoy reciben luz de este principio, hoy queremos presentarte. Toma toda intercesión múltiple de muchas cosas y que va perdiendo fuerza tal vez, y esa fuerza y ese poder, Señor, que tú nos dices muchas veces nos cuesta, pero hoy queremos pedirte la luz. Danos la intercesión puntual, Señor, la específica. El Señor pone una lupa en tu mano y te da, ¿no es cierto?, esa puntualización. Ven, Señor, y toma toda oración. Te pedimos, Señor, que nos dé la luz y nos dé, Señor, esa intercesión puntual. Toma, Señor. Y así vamos recorriendo y transitando los diferentes principios. Tal vez te quedes en uno y sigue meditando eso, porque el Señor quiere hacerte profundizar ese principio. Y hoy queremos presentarte también, Señor, la manera que estamos intercediendo y el principio que pones en nuestra intercesión, que es ese principio de tener la intercesión positiva. Toma, Señor, toda intercesión que está siendo ejercitada con poca fuerza, sin fuerza, porque muchas veces nos conectamos con esa atmósfera negativa, ambientes negativos, y que se van tornando como desenfocándonos en tu poder y enfocándonos en el problema, desenfocándonos en lo que vos podés hacer y enfocándonos en todo lo que no está pasando, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, queremos presentarte toda intercesión que, que carece de fe, de creer de que para vos es posible y de que vos puedes obrar un cambio en esa situación. Te presentamos, Señor. Te clamamos, Señor, esa gracia de transformar esa intercesión y que podamos orar con ese fuego, con ese poder. Cantemos al Espíritu Santo. Tú eres agua viva, fuente que no se agota, consolador e intercesor, como y el control. Te dice el Señor a través de Marco 11:24. Por eso te digo, cuando pidas en oración, crees que ya habéis recibido y lo obtendréis. Señor, te pedimos. Oye, el Señor te invita a cambiar ese cuadro, ¿no? Tal vez pintaste ese cuadro de blanco y negro con grises. Comienza a pintar tu intercesión de colores, porque el Señor puede transformar. Para Dios no hay nada imposible.
Ven Espíritu Santo, habla al corazón de cada uno de los hermanos que está aquí y trae luz, trae fuego, trae tu poder, Espíritu Santo. Y queremos presentarte, Señor, este cuarto principio. Activa este cuarto principio en cada hermano intercesor. La intercesión perseverante. Te presentamos, Señor, toda intercesión que ha perdido la fuerza por carecer de esa perseverancia. Te presentamos, Señor, toda falta de paciencia, toda desesperación en la intercesión. También te presentamos todo lo que nos hace mal creer y que tenemos que orar mucho. Muchas veces tiene que ver con una perseverancia no de mucho tiempo, pero nosotros muchas veces queremos que sea como rápido. Te pedimos, Señor, danos, Señor, esa gracia, la paciencia. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ponga en nuestro interior la certeza y que nos dé, Señor, la luz de abrirnos a esa oración perseverante. Que tu Espíritu Santo ponga en nuestro interior hasta cuándo orar. Bendito sea, Señor. Alabado sea el Señor. Glorificado sea el Señor. Sigue activando estos principios. Y hoy queremos presentarte nuestro corazón, Señor, el corazón de cada intercesor. Especialmente en este principio donde nos pides y pones este principio de la pureza en la intercesión. Señor, que cada vez más nuestro corazón busque que vos seas glorificado. Que cada vez más nuestro corazón se rinda, Señor, a tu voluntad. Danos un corazón puro. Toma nuestro corazón, Señor. Danos un corazón puro, Señor. Danos un corazón que ore para glorificar tu nombre, Señor. Purifica nuestro corazón. Purifica nuestro corazón de toda mala intención, hasta inclusive de toda buena intención, pero humana, y que sea llevado a la intención que glorifique tu nombre y que busque tu reino, Señor. Activa estos principios en nosotros, Señor. Y un principio va llevando al otro, pero especialmente ahí donde estás, pidámosle al Señor el fuego y el poder de su Espíritu Santo para que nuestra intercesión sea con poder. Ven, Espíritu Santo. Cantemos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, en tu presencia estamos, llénanos de tu poder, ven y habita en mí. ¿Y a quién estamos pidiendo? ¿Al que nos llamó? ¿A quién estamos pidiendo? Al que nos capacita. ¿A quién estamos pidiendo? Al Señor. Pidámosle, Espíritu Santo, pidámosle ese fuego. Decirle, Espíritu Santo, no solamente quiero interceder, yo quiero ser un intercesor que interceda con poder. Yo quiero interceder con poder, con el poder, con tu poder. Yo quiero interceder con poder. Pide al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo hoy active ese poder
que Él no te llamó solamente a que seas un intercesor, sino que seas un intercesor con poder, que reciba ese poder de lo alto, recibe ese poder. Él hoy quiere mudarte de una oración débil, una oración tal vez a media, a una oración poderosa. Se llama Espíritu Santo el que viene a capacitarte. Se llama Espíritu Santo el que viene a darte la certeza. Se llama Espíritu Santo el que viene a darte autoridad. Se llama Espíritu Santo el que viene a capacitarte para que ores con poder, para que intercedas con poder, para que te pares en la brecha, para que te pares en su promesa, para que te pares, para que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor. Queremos interceder con ese poder, con tu gran poder, Señor. Llena este lugar de tu poder. Hoy llena este lugar de tu presencia. Llena este lugar de tu poder. Derrama tu unción. Derrama tu unción. Derrama tu unción, Espíritu Santo, derrama tu unción, derrama tu unción, derrama tu unción, Espíritu Santo, activa el poder profético. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor. Para en estos principios cada uno de tus intercesores, Señor. Llénanos de tu poder, de tu fuerza, de tu fuego. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor. No solamente Él te llamó, no solamente sos un intercesor, sos y fuiste llamado a ser intercesor con poder. Por eso que hoy están siendo activados estos principios en tu vida. Ese principio de interceder con sus promesas, de interceder de manera puntual, de interceder con el corazón puro, con manos limpias, de interceder con una oración perseverante, ferviente, de interceder con poder, de interceder de manera positiva. Él está poniendo en vos, Él te está capacitando. Recibe esa capacitación. Recibe, el Señor te está entrenando, porque el Señor te dio una tierra, te dio un suelo, te dio autoridad, te dio un lugar. Recibe y párate como intercesor para interceder con poder, con el poder del Espíritu Santo. derrama tu unción, Espíritu Santo, derrama tu unción, derrama tu unción, derrama tu unción, Espíritu Santo. En este momento te invito al que quiera, se anime, que escriba en el chat con qué principio se identificó más, qué principio el Señor hoy quiso activar más todavía. Y
y te invito especialmente a que, a que lo sigas meditando durante todo este tiempo y a lo largo de tu camino de intercesor, que siempre vuelvas a rever estos principios. Estos principios el Señor puso, el Señor te, te dio y el Señor va a seguir activando. No solamente hoy dándote luz y claridad, sino que el Espíritu Santo nos llena y nos va, ¿no es cierto?, guiando y cada vez más nos va a hacer profundizar más. Por ejemplo, en la perseverancia, nos irá dando más luz en de qué se trata la intercesión perseverante, de qué se trata esto de la intercesión positiva, de qué se trata de que en lugar de que te pinchen a vos la atmósfera, vos seas quien te pare aún esa atmósfera negativa y tenga una intercesión positiva. ¿Eh? El Señor. Por eso, porque muchas veces te vas, ¿no es cierto?, con ese, volvés, ¿no es cierto?, de haber orado a los pies del Señor, volvés y te encontrás con que nada cambió, que todo está mal y te desanima, te pincha, ¿no es cierto?, la atmósfera. Pero el Señor te hace aún esa atmósfera negativa a pararte y que tu intercesión siga siendo positiva, a seguir recordando sus promesas. Muchas veces nos cuesta eh, interceder y caminar en la promesa del Señor. Así que por eso te invito a que igualmente vamos a seguir un poquito más, pero yo te invito a que vos en estos días hagas una carta al Señor, en este diálogo íntimo que siempre nos invita el Señor a tener a nosotros, que vos le diga al Señor, Señor, me gustaría, o siento que la pureza, que la perseverancia me cuesta. Señor, ¿cómo puedo seguir profundizando? ¿Cómo puedo seguir? ¿Eh? Entonces, yo te invito entonces en este momento a que el Señor dijo en, en su palabra, como te decía en Josué 1:3, vamos rapidísimo, así podemos hacer estos dos ejercicios que este que ya hicimos y este otro, porque bueno, a interceder se aprende intercediendo, ¿no es cierto? De esa misma manera vamos ejercitando. Entonces, en Josué 1:3, el Señor, además de llamarle a Josué, dice algo muy puntual. Dice, voy a entregarle todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies, según declaré a Moisés. Entonces, el Señor dice en Josué 1:3, le daré todo lugar que pisen sus pies. El Señor dice, te dará lugar que pise tu pie. Y ese lugar que el Señor te da es tu casa, es tu grupo, tu diócesis. Entonces, yo te invito a que en este momento, a la luz del Espíritu, vayas identificando cuáles son esos terrenos, esas tierras, ahí, esa tierra que el Señor te dio, tu grupo de oración, tu asamblea de oración, tu diócesis, eh, que es un terreno que está seco. Y así como el profeta Elías pidió puntualmente en su oración que llueva en esa tierra, también vos necesitas pedirle al Señor que llueva. Y nosotros que estamos caminando en este taller de la zarza ardiente, ese terreno que está tal vez apagado, ese terreno que tal vez está, ¿no es cierto?, que necesita el fuego, ese nuevo ardor, hacer arder nuevamente el corazón de esos hermanos. Entonces, yo te invito a que vos en este momento puedas puntualizar los lugares, las situaciones, ¿no es cierto?, en esa parroquia, en tu barrio, en tu ciudad, eh, que según tu percepción es urgente
de que arda el fuego de tu Espíritu Santo, que según lo que vos ya vas percibiendo, es necesario que el fuego del Espíritu Control Santo plástico, venga a arder, doña Rosy. que el fuego del Espíritu Santo venga Control a hacer a traer ese agua del Espíritu Ya llegó a Margarita ese para ir. terreno seco. Por ejemplo, si hay un terreno donde hay muchos vicios, donde inclusive hay lugares donde hay mucho ocultismo, por ejemplo. Ya llegó María y Gladys y todas para ir. Entonces, te invito en este momento que vos puedas identificar, ese terreno. Cuarto es grandísimo. Y en ese terreno vos puedas tomarte unos minutitos para identificar. Creo que hay una interferencia. Si pueden apagar el micrófono. Por No aquí, sé por si aquí. quién está de operador. Bien. Entonces, no sé si se entendió la consigna, si no la vuelvo a decir. Entonces, el Señor te llamó y te dio un terreno, tu parroquia, tu ciudad, tu diócesis, tu familia. Te invito a que en este momento vos puedas identificar. Hay en ese terreno áreas que están secas, que están frías, que necesitan del agua del Espíritu, necesitan de el fuego del Espíritu. Te invito a que en este momento lo puedas describir escribiendo. Miren, yo quisiera compartirte que en este camino de la intercesión, el intercesor inclusive cada vez más avanzado, nosotros estamos llamados a ser los agentes secretos del Señor, vamos haciendo como inclusive hasta una cartografía y un estudio del lugar donde el Señor nos dio. Inclusive vos sabés todo lo que hay alrededor de tu casa, en tu manzana, en tu barrio, ¿eh? Bueno, a veces uno, uno no sabe ni siquiera eso, ¿no? Y cuando, cuando toca, ¿no es cierto?, hacer una evangelización, una misión en tal lugar. ¿No sabe todo lo que sucede en esa tierra, en ese terreno, la realidad? No solamente está pensando hacer un estudio solamente intelectual o desde lo humano, sino en el espíritu. El Señor va a ir mostrando cuáles son. ¿Y qué hace el intercesor? Lo que está en el cielo se ha manifestado en la tierra. Si en ese terreno, ¿no es cierto?, hay sequedad, hay corazones duros, le pedimos al Señor que ablande esos corazones. Por eso es necesario saber cuáles son esos terrenos, pero especialmente que podamos pisar, pisar esa tierra, como nos dice el Señor, te daré todo lugar que ponga tu pie. Y especialmente que ese terreno seco vos lo pises para pedirle el agua abundante del Espíritu. Que ese terreno que necesita el fuego del Espíritu Santo vos lo pises, ¿pero para qué? Para que venga ese fuego. Entonces, eso es lo que vamos a ejercitar en este momento. Yo te invito a que primero comiences por tu casa. ¿Te parece? Entonces, sirve que tomes una lapicera y cuáles son los terrenos secos en tu casa. ¿Eh? ¿Qué está viendo? Tal vez está viendo pelea, está viendo, ¿no es cierto?, duda, está viendo, ¿qué está viendo? Falta de diálogo, ¿qué está viendo ahí en tu casa? Tal vez está viendo alguna situación que está haciendo falta del pan en tu casa. ¿Cuál es ese terreno en este momento? Y luego yo te invito a que lo puedas escribir ahí si todos entendimos la consigna, en este momento te invito a que hagas un gesto.
que esa hoja que escribiste la pongas en el piso y que vos hagas un gesto de poner tu pie ahí, en esa hoja que escribí, en ese terreno. Y el Señor te dice, todo lo que vos pongas en tu pie, yo te doy, ¿no es cierto? Te doy la autoridad para que vos hagas bajar del cielo lo que está en la tierra, lo que está en el cielo. En este momento, Señor, este ejercicio, que no es otra cosa que clamar al Señor para que esa tierra seca, esos corazones secos que están en nuestra casa, eso que seca el amor, la unidad, la paz en nuestra casa. Pedimos la lluvia abundante de tu espíritu en esos terrenos secos de nuestra casa, en esas relaciones entre matrimonios, en esas relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, en esas relaciones, en esas situaciones, Señor, económicas. Señor, si solamente somos nosotros los que vamos a adorarte, a glorificarte, y hay sequedad de fe, sequedad de encuentro con vos, trae la lluvia abundante de tu presencia, trae, trae, Señor, te pedimos, Señor, te clamamos, Señor, te pedimos, Señor. Pero en este momento, en estos minutos que nos quedan, yo te invito a que vos puedas situarte en tu diócesis, en tu comunidad, en tu parroquia. ¿Cuáles son los terrenos secos que están habiendo ahí? ¿Cuáles son esos terrenos secos? Y pide ahí, yo te invito, creo que hay una sola hermana que tiene activado, a ver, no, hay varios hermanos que tienen activado su cámara. Yo te invito a que en este momento actives tu cámara y que juntos levantemos nuestras manos. Vamos a orar por la diócesis de Limón. Y, y no solamente sea yo la que, porque yo estoy en este momento ejercitando este taller, pero al que el Señor le dio autoridad para orar por la diócesis es a vos, porque el Señor te dio la diócesis a vos. Entonces, ya sea en una parroquia, ya sea en una comunidad o ya sea la diócesis. Entonces, activemos los micrófonos. Primero identifica cuáles son los terrenos secos en tu diócesis. ¿Eh? ¿Cuáles son los terrenos que necesitan, ¿no es cierto?, el agua abundante del Espíritu? ¿Cuál es la comunidad, la parroquia que necesita ese fuego nuevo, ese nuevo avivamiento? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Y en este momento, si ya identificaste, parate, levanta tu mano, activa tu micrófono y comencemos a orar por las dioses. Pedimos a Brenda que nos asista con la música y no se preocupe si se entremezclan los sonidos, porque la oración más poderosa es la oración corporativa. Así que en este momento comencemos. Comencemos con clamando nuevamente al Espíritu para que nos dé, ¿no es cierto?, esa luz y oremos por la diócesis. De tu poder, en ese lugar de tu presencia, en ese lugar de tu poder, derrama tu unción, derrama tu unción, derrama tu unción, Espíritu Santo, derrama tu unción,
derrama tu unción, Espíritu Santo. Él te llamó por tu nombre, Él te llamó a ser su profeta, Él te activa y pone en vos principios de intercesión, y Él te llama a ser intercesor con poder. En este momento, Él también te dice, como le dijo a Josué, te daré todo lugar donde pise tu pie. Ahí, en esa diócesis, la diócesis del Limón, del norte al sur, del este y el oeste, el Señor te da como posesión, y que tu boca comienza a profetizar, voz profética, intercesor del Señor, comienza a orar, a clamar, extendiendo la mano al cielo, ahí activando, poniendo contacto, conexión con el cielo. Lo que está en el cielo se manifieste ahí en tu diócesis, en tu comunidad, en tu parroquia, en esa diócesis, ahí en ese grupo de oración. Que el Espíritu Santo venga y clama, clama, clama. Activa tu micrófono y comienza a orar con poder, con oración puntual, con oración pura, con oración positiva, con oración perseverante. Pido perseverancia. Derrama el agua abundante de tu Espíritu Santo en todo terreno seco en la diócesis de Limón. Derrama con poder, derrama todo lo que está seco en los corazones, en toda comunidad, parroquia, donde hace falta el agua del Espíritu Santo. Derrama abundante, torrente de tu gracia, Señor, ese nuevo avivamiento, ese fuego nuevo en los grupos de oración, ese fuego nuevo en los líderes, ese fuego nuevo, Señor, entre los hermanos, las comunidades, Señor. Amamos el fuego de tu Espíritu, el fuego que traiga unidad, ese fuego que traiga perseverancia. Y clamamos, Señor, una nueva y poderosa efusión de tu Espíritu Santo. Clamamos. Hoy creemos en tu promesa que cuando dos o más personas se pongan a orar, se pongan de acuerdo, ahí estaré. Creemos, confiamos y sabemos, Señor. Hoy queremos, Señor, activar toda promesa que diste a la diócesis de Limón, a cada comunidad, Señor. Queremos activar esas promesas. Hoy queremos orar con esas promesas. Dije tu oración. El Señor te está mostrando un lugar. Especifica tu oración. Clama al Señor por ese lugar, por esa tierra que te dio el Señor. El Señor te dio una tierra y hoy te está hablando específicamente. El Señor te está llevando una oración nueva con poder. Rodillas que tienen que doblarse. Yo siento que hay rodillas que tienen que doblarse. Todo lo que se necesita doblar en la diócesis ahora se dobla a los pies del Señor. Soy Uruguay, traemos la lluvia abundante del Espíritu, la lluvia abundante. Hace tiempo que no está lloviendo, la tierra está seca. Hoy pedimos que llueva, Espíritu Santo, que el norte, el sur, que corra el torrente de la gracia del Señor, que venga el Espíritu Santo. Ven, aviva con el fuego del Espíritu todo lo que está frío, lo que está seco. Ven, fuego de lo alto. Ven, incendia el corazón de la líder, incendia el corazón de los hermanos, incendia el corazón de los sacerdotes, incendia el corazón. Ven con el fuego de tu Espíritu Santo. Ven, Señor, con ese fuego, que en cada encuentro, Señor, haya más conversiones, que en cada encuentro haya testimonios verdaderos. Clamamos por la conversión de cada hermano del grupo de oración. Clamamos, Señor, plantamos la conversión. Ora con fe que el Señor está dando conversiones verdaderas, testimonios verdaderos. Ora con fe.
donde no están viniendo los hermanos en los grupos, que comienzan a venir, comienzan a perseverar los hermanos. Se activan los carismas. Hoy queremos profetizar que se activan los carismas, que tú derrama tu espíritu en toda la diócesis de Limón. Queremos presentarte las familias de Limón, las familias, toma las familias, y en este momento te invito que todos juntos, a la palabra, Señor. Shuruyush, que todos juntos en este momento nos unamos a orar, oremos en lengua, oremos en lengua, oremos en lengua. Y abrámonos en esta oración en lengua, sigamos abriéndonos a lo que el Señor quiere hacer. Activa tu micrófono y oremos una oración en lengua corporativa. Shiriba la bala yara bara bahai shiriba bara 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 hai shiribiri biri bisam bara 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 shiribi siribi sabala bala habala shiribi sabara bahabala basabara bara hai yuru 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 yeah Kaya baba baba oh yeah le 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 se va el odio, se va el odio, se va el odio, viene el amor. Siento como levantan muchas manos se levantan. Muchas manos se levantan en la diócesis de Limón, se levantan muchas manos. Muchas manos se levantan en la diócesis de Limón. Muchas manos, muchos están volviendo. Hay parroquias que están abriendo no una sola hoja, sino las dos puertas. Y entran, hay muchas manos que están siendo levantadas. Hay asambleas que comienzan a activarse. Hay asambleas que comienzan asambleas que comienzan a gozarse en alabanza al Señor. Sería la hay como sacerdotes que no estaban muy de acuerdo, ¿no? Con la renovación, con la manera, ¿no es cierto?, de orar. Y siento como los corazones están siendo ablandados de esos sacerdotes. Especialmente yo siento que hay una promesa que el Señor te hace a vos, que estás pasando eso en tu comunidad, en tu parroquia, y que muchas veces tuviste que callarte, tuviste que como, bueno, aceptar y seguir. Y el Señor está mostrando como hay sacerdotes que descubren y que son incendiados con el fuego del Espíritu Santo y comenzarán a abrirse. Está diciéndote a vos, el Señor, que ese sacerdote que muchas veces como que rechazó esta experiencia de la renovación, a partir de ahora va a comenzar a abrirse y te vas a sorprender. Es una promesa que el Señor te está haciendo. Abraza esa promesa. Yo también en este momento siento que el Señor nos invita a orar por el obispo de la diócesis. El Señor está mandando como un fuego nuevo para el pastor.
Y entregamos al Señor a todos los sacerdotes que se abren a la experiencia de la renovación. Le pedimos al Señor los sostenga, que le dé esa autoridad y ese fuego y que los pare con esa fuerza para seguir apoyando, para seguir apoyando la renovación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En este momento le presentamos todo al corazón inmaculado de María. A María. En ella ponemos todas nuestras intenciones, todo lo que está en el corazón de cada intercesor que hoy se conectó, en el corazón de cada uno de los que dicen que sí al Señor en este llamado. Madre querida, en tu corazón ponemos toda situación en la que se encuentren y ponemos toda la oración que hoy pudieron presentar a tu Hijo. Y junto a tu mano, Madre, sean elevadas estas oraciones para nuestro amado. Y le decimos todos juntos a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo lo que hemos orado lo presentamos al corazón de nuestro amado Jesús y en ese corazón nos refugiamos, en ese lugar, el lugar más seguro que es su corazón sagrado. Y ahí depositamos toda nuestra vida y ahí quedamos. Resguárdanos de todo mal, Señor. Protégenos. Toda la oración que hemos hecho, Señor, todo ha sido para darte la gloria a vos, Señor. Y todos juntos reclamamos que tu sangre preciosa nos selle, nos guarde, nos proteja y nos libre de todo mal. Amén. 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 En estas 2 semanas que tenemos para volver a encontrarnos, te invito a que reflexione estos 2 ejercicios que hicimos. Primero, ¿no es cierto?, a seguir pidiéndole al Señor en tu oración y activando esos principios, ¿no? Esos 6 principios. Y esto segundo, que es presentarle al Señor esos terrenos secos en tu casa, en tu comunidad, en tu diócesis, y ir pidiéndole al Señor que traiga la lluvia abundante, que venga a traer ese fuego nuevo, que venga a hacer arder, ¿no es cierto?, todo lo que necesita el fuego del Espíritu. Igualmente, voy a dejar a los hermanos, ¿no es cierto?, así bien la consigna para que por ahí si quedó alguna duda la puedan mirar y reflexionar y la van a transmitir a través de WhatsApp. Estas 2 semanas para seguir ejercitándonos en la oración y para seguir. Recuerda que el día del intercesor comienza conectándome con el cielo. Entonces, antes de poner tu piecito en el suelo, poner, ¿no es cierto?, tu vida conectada al cielo. Entonces, antes de bajarte ahí de la cama, ahí ya me conecto con el cielo. No mire su celular, no esté mirando, ¿no es cierto?, a ver quién me mandó un mensaje, quién no, sino ahí ya me conecto con el cielo, pido al Señor, ¿no es cierto?, la luz de su espíritu, ya voy pidiéndole al Señor que me guíe y comienzo presentándole al Señor mi familia, pidiendo la protección a través de alguna oración de la sangre, alguna protección, ¿no es cierto?, a través tal vez del Salmo 91. Y bueno, a lo largo del día, presentándonos nuestra vida al Señor y por la noche, como siempre, presentándole todo lo que vivimos. En algún momento del día, que ocupes, por ejemplo, tal vez una hora, donde le presente al Señor todas las personas que te piden oración. Bueno, y después de eso, claro, con tu reunión de hermanos, de equipo, de ministerio, seguir caminando en este hermoso llamado a la intercesión. Nos vemos la próxima, un gusto compartir con ustedes, espero que haya sido de bendición y sobre todas las cosas que haya sido para glorificar el nombre del Señor. Mando un abrazo.
Muchas, muchas bendiciones para todos.